Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo encuentro del seminario de extensión acerca del trabajo según los primeros cristianos. Vamos a retomar algunos puntos que analizamos la semana pasada para pasar a la sesión del día de hoy. Para esto vamos a compartir la imagen, así vamos eh, compartiendo también y organizándonos en base a este PowerPoint. ¿Sí? Bien, como dijimos la semana pasada, este seminario lo estamos ofreciendo en el marco de la Biblioteca Agustiniana de Buenos Aires, como seminario de extensión, la Biblioteca de la Orden de San Agustín, que provee estos espacios tan interesantes para la difusión de las investigaciones y los avances que se van haciendo en el campo de las humanidades, sobre todo vinculados a los periodos antiguo y medieval. ¿Sí? La semana pasada hablamos de lo que era una especie de marco mucho más macro sobre la economía romana y el trabajo en la sociedad grecorromana, para después ir focalizándonos cada vez más en el contexto de aparición del movimiento de Jesús y las diferentes actitudes, ¿no?, que aparecen en esta Galilea romana. Respecto a la economía romana y a la concepción del trabajo, vimos una postura, ¿no?, o diferentes posturas en relación a la consideración del rendimiento de la economía antigua. Tomamos en esto la postura de los autores llamados modernistas, en los que se observa que si bien el Imperio Romano no tenía un afán de dirigismo económico, había diferentes zonas económicas en el imperio con producciones variadas. Si bien tenemos una base agrícola, que es el centro, ¿no?, de la producción del mundo antiguo, también el rol de las ciudades es muy notorio y en cada uno de estos casos a partir de algún trabajo de artesanía en particular, ¿no?, lo cual implica una especialización relativa, con la cual la ciudad impone su mercancía y no se la ve simplemente como una eh, consumidor, ¿no?, de bienes agrícolas. Eh, lo que hace a la consideración grecorromana del trabajo, analizamos, bueno, perspectivas bastante negativas, porque el ideal propuesto por las clases dirigentes del imperio, ¿no?, el legado esto un poco del mundo griego, es el ocio, teniendo, digamos, como eh, base de la producción del nivel de vida, por supuesto, los campos y el cultivo, pero obviamente no trabajado por manos propias, sino por dependientes, encargados y esclavos, en el caso de que esto estuviera orientado hacia el mercado. Las labores artesanales, todos los tipos de industria eran vistos de una manera totalmente despectiva, pero es lo que caracteriza principalmente a las clases urbanas del imperio. ¿Qué ocurre concretamente en la provincia en la Palestina romana, ¿no?, dividida luego de la muerte del rey Herodes en tres zonas, encargadas a cada uno de sus hijos por el gobierno imperial? De esas zonas, Judea y Samaria son las que primero caen en un control directo romano a partir del año 6 después de Cristo. Cada una de estas áreas está caracterizada por una producción en particular o resalta en algo, si bien la presencia de la actividad agrícola se da en todos por igual. No tenemos grandes latifundios en la zona, ¿no? Lo que encontramos en su mayoría son tierras de clientes o de veteranos o de miembros de la familia real que conviven con pequeñas propiedades campesinas, sobre todo en el área de la Galilea, que es donde nos interesa focalizar porque es el espacio de surgimiento de la prédica de Jesús y de su primera extensión. De hecho, bueno, vamos a ver que sorprendentemente el discurso de Jesús está muy orientado a las imágenes campesinas, artesanales en menor cantidad, propias de este contexto de creciente presión económica impositiva, ¿no?, como fuimos hablando la semana pasada, y donde aún así encontramos especializaciones locales
notorias, ¿no? En Galilea, en la zona del lago principalmente, producción no solamente de lo que es la actividad de la pesca, la actividad naviera, sino también del salado, del pescado para su exportación. En Judea, una actividad ganadera bastante notoria. Y sí, en Galilea, la aparición de la presencia de estas propiedades, que, bueno, un poco con el texto de Josefo respecto de la huelga de los campesinos galileos, pudimos observar que para las autoridades romanas era de vital importancia que estos campesinos cumplieran con su tarea para garantizar impuestos, para evitar las rebeliones y sobre todo el bandidismo social que era endémico no solamente en la Palestina romana, sino en varias partes del imperio. Cuando enfocamos al movimiento de Jesús, lo tomamos desde las profesiones de los integrantes, ¿no? Al menos las profesiones que conocemos. Jesús como tecton, ¿no? Es decir, como un trabajador de materiales duros, principalmente se supone de la piedra, ¿no? De esto no tenemos mayor precisión, y las fuentes que designan a Jesús como tecton específicamente son bastante pocas, ¿no? Generalmente se deriva esta denominación para José principalmente, ¿sí? Y por otro lado, digamos, la actividad de Pedro y los primeros apóstoles, que son pescadores, concretamente, y que también están enredados, igual que los campesinos de la Galilea, en una serie de deudas y obligaciones para con el gobierno, ¿no? Que teje alrededor de su actividad una serie de exacciones que representarían aproximadamente, según algunos autores, entre el 30 y el 40% de la producción. Vemos, ¿no?, en ambos casos, tanto Jesús como un artesano, aldeano, y que muy probablemente desarrollara una actividad agrícola en alguna parte del año, en los pescadores, y también en otro componente del equipo, ¿no? El recaudador, ya sea Leví, Mateo, según el nombre que le den las tradiciones, verlo como, bueno, un trabajador de un puesto de cobro de peaje, diríamos nosotros, de mercancías, no específicamente, si bien se lo relaciona con los publicanos, ¿no? El puesto de los publicanos, las compañías de publicanos estaban en clara retracción hacia el periodo de la vida de Jesús, y muy probablemente el imperio recaudara directamente a través de los monarcas. Y aún así, bueno, parte de esa recaudación la supone el impuesto a la circulación de estas mercancías, donde aparentemente Jesús habría encontrado sentado a este personaje, ¿no?, que formará parte de su grupo. La ruptura de estos individuos con sus comunidades, bueno, tiene todo un simbolismo social en el contexto de esta Palestina romana tan álgida y tan resistente, ¿no?, y que va a ir creyendo al menos hasta el periodo del estallido de la primera revuelta, ¿no?, proponiendo una itinerancia, ¿no?, y un mensaje centrado en el concepto del reino como una realidad concreta de igualdad y de mesa compartida. Jesús envía a sus seguidores con algunas instrucciones que vimos tanto en el Evangelio de Marcos como en Q, ¿no?, como base de Mateo y de Lucas, en las que, bueno, prácticamente hay una negación total de cualquier tipo de seguridad social, ¿no? Ni bastón ni sandalias, no pueden llevar alforja, no se puede cargar con nada. Y vivir de una hospitalidad, ¿sí?, diríamos depredadora, en la cual los apóstoles, los enviados, tienen que vivir de lo que les dé la persona que los esté alojando, que los pueden recibir, ¿no? Puede haber una recepción favorable, como puede no haber, ¿no? Esta itinerancia, ¿no?, que supone una marginalización, no lleva, digamos, no nos da a entender las fuentes, al menos, que esto implicara algún tipo de mendicidad. No, los predicadores que Jesús envía tienen que asentarse en un determinado lugar, no se especifica el tiempo, esto lo veremos que después, más adelante, va a ser problemático en la interpretación de estos pasajes, y compartir su mensaje gratuitamente, comer y beber, ¿no?, de lo que tengan en el lugar, ¿no?, de la casa en la que han elegido
como base para su misión y luego seguir su camino, ¿sí? de prédica. Este modelo es el que ahora vamos a ver entrar en tensión a partir de la aparición de un personaje central en el cristianismo antiguo, que es Pablo de Tarso. ¿Qué podemos decir de Pablo? ¿No? Que quizás sea una figura bastante conocida para muchos de ustedes. Bueno, primeramente que Pablo no conoció a Jesús personalmente, sino a sus apóstoles, ¿sí? Viene de la diáspora judía, según el libro de Hechos, que no es una fuente temprana, sino un poco más tardía, ya entrado el siglo segundo, de la ciudad de Tarso en Cilicia. Tuvo una experiencia, una revelación, según su propia expresión en la carta a los Gálatas, de Cristo, ¿no? Que se transformó en la base de su apostolado, ¿no? El libro de Hechos nos da este episodio a partir de la conversión, de su visión en el camino a Damasco. Pablo es mucho más parco en su carta, ¿no? Habla de una revelación, pero no se explicita de qué manera. Esta apostolicidad basada en la revelación del Cristo glorificado es cuestionada durante toda su vida. En las cartas de Pablo vemos que esta apostolicidad es la base de la polémica, ¿no? y que él todo el tiempo está reivindicando sus atributos como apóstol, como fundador, en base a un proyecto misionero y teológico que tiene como destinatarios a los gentiles urbanos, ¿no? Y acá ponemos el foco. Pablo le habla no a judíos de la Tierra Santa, ¿no? Ya sea de cualquiera de sus zonas, sino a simpatizantes del judaísmo que vienen de la gentilidad y que están quizás adheridos, quizás cercanos a las sinagogas de las grandes ciudades del Mediterráneo. Principalmente el foco de la misión paulina, que va a tener 3 etapas, ¿no? Por un lado, una etapa en la que él se acompaña por Bernabé, en la zona de Cilicia, ¿no? De Antioquía de Siria, de Chipre, que tenemos en los capítulos 13 y 14 de Hechos de los Apóstoles, y de la cual Pablo no nos da muchos datos, casi nada en sus cartas. Luego una segunda misión después de el acuerdo con los apóstoles de Jerusalén en la zona egea, ¿no? En las grandes ciudades del mar Egeo, Éfeso, vamos a decirlas en orden, ¿no? Filipos, Tesalónica, Atenas, Corinto y finalmente Éfeso, donde va a tener su gran punto, ¿no? de asentamiento, al menos durante 3 años, según nos dice Hechos, y una última etapa que sería su viaje a Roma, del cual también hay varias disputas. Pero no es lo que vamos a tratar aquí, sino que justamente, bueno, este proyecto tiene como núcleo no la Jora, ¿no? el área del hinterland agrícola de la Galilea, sino justamente las grandes ciudades del Mediterráneo. Muchas de estas ciudades muy populosas, con mayor o menor presencia judía, de simpatizantes, y en las cuales, bueno, Pablo va a tener que presentar una fe en Cristo, llamémosla cristianismo ya, aunque no sería el término adecuado, ¿no? para el periodo del Pablo histórico, acomodado a las realidades de la vida, ¿no? En la gran urbe y de los trabajos que allí aparecen. Bueno, como cierre, antes de adentrarnos más en Pablo, la relación de Pablo con los apóstoles de Jerusalén no siempre ha sido buena y ha conocido momentos de acercamiento y tensión que podemos ver, por ejemplo, en la carta a los Gálatas. Como decía, las cartas de Pablo son una cosa, Hechos de los Apóstoles es otra. En las cartas de Pablo, la crítica actual apunta a 7 cartas originales, entre ellas, ¿no? En este orden, que es el aceptado, aunque hay debate. La primera de los tesalonicenses, la primera de los corintios, la carta a los filipenses, la carta a Filemón, la carta a los gálatas, la segunda a los corintios y la carta a los romanos. Todas escritas entre el año 50 y el 60 aproximadamente. Son escritos de situación, responden a problemáticas concretas de las comunidades, donde vamos a ver, bueno, toda esta sensibilidad por la vida cotidiana, ¿no? Y sobre todo la interacción con el entorno no creyente. El grupo misionero de Pablo va a mantener la comunicación constante con estas iglesias en Asia, en la provincia de Asia, en la provincia de Acaya, en la provincia de Macedonia, que es donde están estas ciudades que nombré, y van a tener tanto representantes locales, paulinos, alguna familia, algún personaje importante, o que ha sido el receptor de Pablo y sus compañeros, y otros misioneros que predican a la par de Pablo, llámese Timoteo, Tito, el mismo Silas, que van a viajar con los mensajes, ¿no? Y con las preguntas de la comunidad. Hechos de los Apóstoles, que sí nos presenta una biografía de Pablo, si queremos llamarlo de alguna manera, es un escrito más tardío,
¿no? Y que sería perteneciente al mismo autor del Evangelio de Lucas, ¿no? La gran mayoría, no todos, sobre esto hay un debate, pero muchos de los analistas lo ubican hacia el 120 después de Cristo, ¿no? Mucho tiempo después de Pablo, y ofreciendo ya una reflexión más madura de lo que es el movimiento de creyentes en Jesús, en base a un derrotero concreto que está en el capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús se va al cielo y plantea que la misión debe continuar en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta el fin del mundo, ¿no? Que sería Roma, ahí estaría el arco geográfico de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Por eso Hechos corta mucho de la historia antigua y acomoda algunos datos a un proyecto medio, digamos, podríamos llamarlo irénico, ¿no? Donde no hay conflictos entre los apóstoles y los misioneros. Pablo no es llamado nunca apóstol, esto es llamativo, ¿no? Y marcaría que, bueno, la apostolicidad de Pablo todavía sigue siendo discutida y que, pese a eso, ¿no? Ha sido un misionero leal y subordinado a la autoridad de Jerusalén, cosa que no parecería haber sido la realidad histórica concreta, ¿no? Y además Hechos presenta un cristianismo bien posicionado socialmente, ¿no? Trabajos urbanos bastante bien considerados, gente que recibe a Pablo también posicionada económicamente de una manera, ¿no? en estratos de buen pasar, un cristianismo no tan digamos, apegado a grupos que están en el límite del nivel de subsistencia, sino mucho mejor posicionados. Acá tenemos un mapa, ¿no? De las fases de la misión paulina. Fíjense, la primera se le dice la fase de Damasco después de su revelación, de su conversión, ¿no? Pablo agrega que ha estado incluso en Arabia antes de ir a Jerusalén. La segunda fase con Bernabé en la zona de Siria, norte de Siria, Cilicia. La fase de la que tenemos más datos, que es la fase Egea, con centros en Corinto, Éfeso, también hablamos de Tesalónica, Filipo, Atenas, donde Pablo incluso fracasa, y punteada, ¿no? La última fase de la misión de Pablo. Bien, para hablar de la consideración de Pablo del trabajo, es interesante arrancar con sus cartas y cómo él lo va presentando. El tópico del trabajo es interesante en su manera de concebir el liderazgo. Veamos qué es lo que dice en la primera epístola a los tesalonicenses, que sería del año 50-51 aproximadamente, en el capítulo 2, versículos 3 al 12. Y dice, ¿no? Le habla a los tesalonicenses: nuestra exhortación no viene del error, ni de la impureza, ni del engaño, sino que así como hemos sido juzgados aptos por Dios para confiarnos el Evangelio, ¿no? El Evangelio Pablo no lo recibió de ningún hombre, sino de Dios, de esta revelación, ¿no? Y él dice, no los engañamos, ¿no? Venimos con las intenciones claras, tengan en cuenta esto, ¿no? Así lo predicamos, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios, que juzga nuestros corazones. Nunca nos presentamos, tal como saben, con palabras aduladoras ni con pretextos de codicia. Dios es testigo, ¿no? Nosotros somos misioneros, somos apóstoles, ¿no? Y nuestro objetivo no es, diríamos, que nos mantengan, ¿no? Vayamos teniendo esto, ¿no? No con pretextos de codicia, ni buscando gloria humana, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo pudimos imponer nuestra autoridad, ¿no? Esta idea, ¿no? De que el apóstol tiene una autoridad y la puede usar o no, ¿no? Pablo va a optar por no usarla, ¿no? Acá él tiene un mandato que le confiere autoridad, ¿no? Pero va a tomar otro camino, ¿no? Pero nos mostramos tiernos, dice en el versículo 7, en medio de ustedes. Tiernos en un sentido casi infantil, usando, ¿no? Nepio y la palabra que se usa en griego, ¿no? Nos mostramos infantiles, como niños, entre ustedes, como una nodriza, como una madre, ¿no? Cuida cuidadosamente a sus propios hijos. Tanto los queríamos que estábamos dispuestos a darles no solo el Evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas, a causa de lo queridos que se han vuelto para nosotros. Pues recuerden, hermanos, nuestros esfuerzos y molestias, ¿no? Fatigas sería la palabra, trabajando día y noche para no ser una carga a ninguno de ustedes. Les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, cuán devota, justa e irreprochablemente nos comportamos con ustedes, los creyentes. Como un padre a sus hijos, así también a cada uno de ustedes. Los exhortábamos y los animábamos, conjurándolos a caminar de una manera digna de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria.
¿Cuántos elementos acá, ¿no? Pablo, por un lado, podíamos mandarles por nuestra autoridad, ¿no? Como apóstoles, diríamos nosotros, ¿sí? Usa la palabra diname hoy, ¿no? El poder, pero no lo hicimos, ¿no? Nos mostramos como niños y empieza a tomar metáforas muy familiares, como una madre, una nodriza que cuida a sus propios hijos, como padres los queríamos, ¿no? Esto de que Pablo se presente como padre, fíjense que, tenganlo en cuenta, va a volver a aparecer, y trabajamos día y noche, ¿no? Recuerden que entre ustedes no vivimos de arriba, diríamos en criollo, ¿no? Ni le comimos nada a nadie, sino que les proclamamos el Evangelio trabajando, no solamente para no ser una carga, sino también para darles un ejemplo, ¿no? Para darles esta exhortación para que ustedes hagan lo mismo, vivan, caminen, no sería nada, bueno, caminar en este sentido es vivir, de una manera digna de Dios. ¿Sí? Hay un comportamiento ético que se está esperando de la comunidad, ¿no? En resumen, en Tesalonicenses, Pablo reclama que él y sus compañeros no son aprovechadores ni aduladores, sino que han sido inspirados, ¿no? Aparentemente aquí no hay ninguna disputa con otros apóstoles por su apostolicidad, que sí lo vamos a encontrar en la carta que sigue. Segundo, que él es apóstol y que eso lo habilita a dar órdenes, ¿no? Para quienes aceptan la fe, pero ha optado por un rol maternal-paternal. Esto es diferente, ¿no? Esta autoridad, ¿no? Pablo a nivel retórico la redirige hacia una cuestión familiar. Y por último, él y los suyos trabajaron en Tesalónica ganándose el sustento. No nos dice de qué manera, ¿no? O sea, qué profesión. Después Hechos nos va a dar una pista concreta sobre la profesión de Pablo, ¿no? Con esto han dado un ejemplo de lo que es la vida. En la carta a los Corintios, estos tópicos vuelven a aparecer, pero ya de una manera más polémica, porque en Corinto Pablo encuentra cuestionada su apostolicidad por parte de la comunidad. ¿Por qué? Porque a la par de él ha llegado Pedro, ¿no? a Corinto, y también un tal Apolo, que es un misionero, ¿no? Convertido a la fe en Jesús, que aparentemente vendría de Alejandría, ¿no? Y la iglesia corintia está dividida entre estos líderes. Pablo no los denota ni nada por el estilo, pero sí marca su diferencia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 11 al 12, dice lo siguiente: hasta ahora pasamos hambre y sed, estamos pobremente vestidos, somos abofeteados y andamos errantes. Está hablando de los apóstoles, ¿no? Porque el apóstol es tan importante en la constitución de la comunidad. Y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Ergatzomenoi tais iriais, ¿sí? Gersin. Si nos insultan, bendecimos, se nos persiguen, los soportamos, ¿no? Primer indicio, ¿no? La apostolicidad basada en el trabajo con las propias manos. Un trabajo fatigoso, ¿sí? O sea, que les cuesta, que tiene una importante carga, ¿no? Diaria. Pero en el capítulo 9, la carta empieza a encresparse. Y dice Pablo: ¿no soy yo libre? Defendiendo su apostolicidad. ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? ¿No? He visto que ahora acá es como la aparición, ¿no? Volvemos a tener esta idea de la revelación, ¿no? de este Cristo que Pablo ve, que no es el Jesús carnal, y en esto Pablo va a estar siempre, digamos, en la picota de los apóstoles de Jerusalén. Ellos conocen al Cristo carnal, pero ya Cristo no es carnal, ¿no? Si lo conocimos así, dirá en la segunda carta a los Corintios, ya no lo conocemos así, ¿sí? Cristo resucitado es el Cristo exaltado. No son ustedes mi obra en el Señor. Fíjense que a la comunidad le llama erga, ¿no? Acá lo vamos a encontrar, ergon, ¿no? To ergon, mu, ¿no? Mi obra, en el sentido del trabajo, una obra, una construcción. Si para otros no soy yo apóstol, para ustedes sí que lo soy. Estos otros probablemente sean los partidarios de Pedro o de Apolo, ¿no? Ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra aquellos que me acusan, ¿no? Que lo denostan, que relegan su autoridad. No tenemos derecho a autoridad, y acá utiliza una palabra que es exousian, y que la van a encontrar también en los evangelios, en el envío de Jesús a sus apóstoles a predicar, ¿no? Como dicen los evangelistas, ahora vamos a ver en qué fragmentos, les dio poder, les dio autoridad, ¿no? Obviamente para echar demonios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también autoridad en el sentido de los derechos que les confiere esta misión a nivel de manutención.
No tenemos derecho a autoridad para comer y beber. No tenemos derecho a autoridad para llevar con nosotros a una mujer hermana, ¿no? Acá dice concretamente guinaica, adelfen guinaica, ¿no? Ahora vamos a ver que esto también es problemático, ¿no? Para llevar con nosotros a una mujer hermana, como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o únicamente Bernabé y yo no tenemos derecho a autoridad para no trabajar, ¿no? Me ergatzeson, ergatzes, ahí está. Estaba media complicada la pronunciación. ¿Qué encontramos acá? ¿No? Muchas cosas, ¿no? Pero vamos a tener en cuenta algunas, ¿no? Perdón que pasé antes de seguir con el fragmento, que es bastante largo, ¿no? En que Pablo defiende su forma apostólica. Derecho a autoridad, esta exusía en que tienen los apóstoles, ¿no? Y que vimos que en Tesalonicenses aparecía. Aunque tenemos poder, preferimos ser como padres. Tenemos autoridad de comer y beber directamente, ¿no? Como Jesús le mandó a sus apóstoles. Tenemos eh, derecho a autoridad a no trabajar, no, no es la premisa que debe regir en la vida apostólica. Llevar una mujer, en este sentido muchos han interpretado que los apóstoles irían acompañados de sus esposas, lo cual no sería tan problemático, y el hecho de que Pablo no concibiera que una mujer pudiera estar en la misión tampoco sería correcto, me parece, porque Pablo tiene mujeres en su equipo, ¿no? Baste nombrar a la misma Priscila, que es esposa de Áquila, o a la misma Febe en la carta a los romanos. Quizás acá Pablo está pensando, ¿no? Esta mujer hermana, en el apoyo, ¿no? de las discípulas galileas, de estas mujeres al estilo, bueno, María Magdalena y sus compañeras, que ejercían, ¿no? Como nos cuentan Lucas, Marcos, como soporte económico del grupo apostólico en su itinerancia, y que aparentemente podrían haber continuado con esta tarea, ¿no? Vinculada a la misión pospascual, y que sería una especie de patrocinio, ¿no? Quizás Pablo está renunciando a este tipo de patrocinio en la misión itinerante, ¿no? Esto quizás esté detrás de esta expresión, ¿no? De Adelfen Guinaica, ¿no? Una discípula. ¿Quién hace de soldado a costa propia? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Y quién pastorea ovejas y no se alimenta de la leche de las ovejas? ¿Digo esto al modo humano o no dice la ley también estas cosas, ¿no? Es decir, eh, los que plantan, los que cuidan, los que pastorean tienen derecho a, bueno, beneficiarse del trabajo que están haciendo, ¿no? Algún beneficio tienen que sacar. Y esto no lo digo yo, ya lo dice la ley, ¿no? Pues está escrito en la ley de Moisés: no pondrás bozal al buey que trilla. Esto está en Deuteronomio. ¿Es que le importan a Dios los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Por nosotros ciertamente se escribió. Pues el que ara en esperanza debe arar, y el trillador trilla con la esperanza de su parte. Si nosotros hemos sembrado entre ustedes cosas espirituales, ¿es mucho si recogemos cosas materiales? Si otros tienen estos derechos, autoridad, ¿no? Acá habla de los otros apóstoles que han llegado al territorio, sobre ustedes, ¿no deberíamos tener más nosotros? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Pablo llegó antes que Pedro y que Apolo? Probablemente. Sin embargo, no hicimos uso de este derecho a autoridad. Al contrario, todo lo soportamos para no crear una interrupción, un obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Sí? Otros lo usan, pero nosotros no. ¿Sí? Tenemos derecho, porque la ley lo avala, primeramente, ¿no? ¿No? Esa es la paga del trabajador, gozar de parte de su producto. Pero Pablo sigue, ¿no? Y acaba de dar la clave de su postura. ¿No saben que los que trabajan en el templo comen de los dones del templo? ¿No? Esto está en la Torá. Que los que atienden el altar del altar participan. De esta manera también el Señor, y acá se refiere al Jesús histórico, ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Y esto está claro y está en las tradiciones que recogen los evangelistas. Todos coinciden en esto. Lo hemos dicho, ¿no? No tienen que trabajar, tienen que vivir del Evangelio. Yo, sin embargo, no he utilizado ninguno de estos derechos, ¿no? de estos privilegios. Y no he escrito esto para que se haga así conmigo. Mejor para mí morir antes que dejar que se anule mi gloria. ¿Sí? Pablo dice, bueno, les digo esto, ¿no? Para explicarles por qué me porto así, no para que digan, ay, pobre,
es lo que le corresponde, ¿no? Sí, sé que es lo que me corresponde, lo dice la ley, Jesús lo marcó, ¿no? Pero si yo predico el Evangelio, acá dice en 16, no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien una necesidad que me presiona, ¿sí? En el versículo 16 dice, ¿no? Anakegar moi epikeltai, ¿sí? Algo que me urge, lo traducen algunos, ¿no? Que como algo que tiene clavado, ¿no? Que le hace presión, ¿no? Ay de mí si no predico el Evangelio. Esto probablemente tenga que ver justamente con la forma del apostolado de Pablo, ¿no? En que ha sido llamado, la revelación, ¿sí? Más allá de una comisión humana. ¿Sí? Si lo hiciese por iniciativa propia, tendría derecho a un salario. Mas si lo hago forzado, ¿no? En un sentido total, es una administración hogareña, acá usa la palabra oikonomían, pepis teumai, ¿no? Que se me ha confiado, ¿no? Es como si fuera un esclavo, como si fuera un oikónomos, un mayordomo, no tiene derecho a reclamar, ¿no? ¿Cuál es entonces mi salario? Mis dos, la paga, predicar el Evangelio ofreciendo el Evangelio gratis, sin usar del derecho, autoridad que me da el Evangelio. ¿Sí? Esta línea paulina le granjea, bueno, problemas y ciertos beneficios también, ¿no? Vamos a analizarlo, más allá de lo que fuimos punteando. Por un lado está el concepto de exusía, que está en Marcos, en Mateo y en Lucas en el momento del envío misionero de Jesús a sus apóstoles. Los privilegios del apóstol los identificamos: vivir de la hospitalidad de los creyentes, predicar a tiempo completo, contar con patrocinadores, estas mujeres discípulas. Pablo no sería el único en proponer el liderazgo apostólico diferente. Parece que Bernabé, cuando dice, ¿no? ¿Acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos el derecho de no trabajar? Parece que Bernabé, que lo ha acompañado en su primer viaje a gran escala, ha seguido o ha tenido o tiene, ¿no? Una línea similar en su comportamiento. ¿Pablo habrá tomado algo de Bernabé en esto? Probablemente, probablemente, ¿no? No sería descabellado, no sería inverosímil plantear esto. A Corinto llegó Pedro, cuyo estilo apostólico ha hecho que los creyentes comiencen a comparar, ¿no? Y esta defensa de Pablo probablemente viene de las inquietudes de los fieles de Corinto, que ven otras formas de actuar a nivel apostólico que no son las de Pablo. Pablo sabe que Jesús ordenó a sus apóstoles que vivieran de lo que le proveyeran los que los recibieran, ¿no? Lo que esté en la casa, coman. No pueden pedir. Jesús me dice, pidan, no. Lo que esté, coman, adáptense, ¿no? Pablo considera que su apostolado ha surgido de una revelación, no del mandato de Jesús terreno, por eso concibe su misión en un sentido total y sin privilegios, ¿sí? El apóstol es un hábil observador, y esto como un poco equilibrio, ¿no? y balance de lo que él está diciendo. Pablo observa y con su trabajo personal logra mantenerse por fuera de círculos de patrocinadores. Recordamos que Jesús un poco también va en esta línea, ¿no? Denlo gratis, ¿no? Lo recibieron gratis, denlo gratis, tienen derecho a compartir la comensalidad, ¿no? No llevarse nada. Pablo da gratis también esto y se entrega totalmente, ¿no? Pero el aditamento que él agrega es, bueno, mi tipo de apostolado es un apostolado que se inserta en la comunidad a través del trabajo, no como una carga, ¿no? Hay que pensar que sí, en la economía doméstica muchas veces estaba al borde de la subsistencia por las manos que trabajaban, ¿no? Alimentar una boca más que encima está de paso, y que, bueno, no sabemos cuánto tiempo puede quedarse, ¿no? Esto todavía no está especificado, pero ya vamos a ver qué va a aparecer. Bueno, es una carga, ¿no? Y Pablo no quiere esto, aunque tiene la autoridad para hacerlo, ¿sí? Legítimamente, ¿sí? Pablo observa, tiene mucha cintura, diríamos, en este aspecto, y además sabe que, o quizás tiene la experiencia, por verlo en otros apóstoles, que instalarse en una casa, vivir de esa hospitalidad, implica un cierto patrocinio y quedar en una especie de red, ¿no? De don y contradón, por más que el apóstol no pueda dar nada, al menos simbólicamente, ¿no? Crear un tipo de liderazgo local muy fuerte, identificado con su persona. Pablo se identifica con algunos líderes locales, es verdad, ¿no? En Corinto hablo de Estefanas, de la casa de Chloe,
Los mismos Aquila y Priscila, aunque probablemente han tenido una misión bastante independiente de Pablo, están dentro de su círculo de colaboradores asentados, pero depender de la hospitalidad y del mantenimiento de una familia, una persona, una anfitriona, supone, bueno, entrar en esta red de vínculos, ¿sí? Pablo prefiere mantener su autonomía. Esto va a ser productivo por un lado, contraproducente por otro. ¿Por qué? Porque en la segunda carta a los Corintios, donde ha habido un quiebre ya directo con la comunidad, que ha acusado a Pablo por instigación de otros apóstoles, probablemente provenientes del sector más adherente a Santiago, lo han acusado de debilidad y han desestimado su estilo apostólico. Pablo se va a mostrar bastante tenso, ¿no? y hasta furioso en la carta, reivindicando su manera, ¿no? de misionar. Y dice, ¿no? en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 2, háganos un lugar, recíbanos, ¿no? Jorésate, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos arruinado, a nadie hemos explotado, ¿sí? Y esta última expresión, explotar, que viene del verbo pleonexteo, ¿no? Tiene un sentido claramente económico, ¿no? De fraude, de extraer, ¿no? Sacar una ventaja de la situación. Y probablemente la ventaja se pueda entender concretamente como económica. En el capítulo 11, Pablo sigue hablando de esto, ¿no? Y dice, he cometido yo un pecado humillándome a mí mismo para exaltarlos a ustedes porque gratuitamente, ¿sí? Dorean, les anuncié el Evangelio de Dios. A otras iglesias despojé, habiendo recibido de ellas provisiones para continuar mi servicio a ustedes. Y esto de despojar o de robar, diría el griego, no es que Pablo ha vivido de la hospitalidad, sino que lo han venido a ayudar, ¿no? Dice en el 9, y estando entre ustedes y necesitado, ¿no? Estando en Corinto, y aparentemente el fruto de su trabajo no le ha alcanzado para mantenerse dignamente, no fui una carga a ninguno, ¿no? Aún así, pasando necesidad entre ustedes, entre mi comunidad, no caí, ¿no? Digamos, no le caí a nadie de improviso, ¿no? Me las arreglé. Los hermanos venidos de Macedonia, principalmente de Filipos, proveyeron mi necesidad, ¿no? Le han mandado provisiones a través de algunos enviados. En todo, evité serles una carga y seguiré así. El hecho de ser una carga, ¿no? Justamente acá aparece en el versículo 9, ¿no? Vamos a encontrarlo, ¿no? Con el verbo catanarcao, ¿no? Catanarcao, ser un lastre, ser algo pesado, ¿no? Y seguiré así, dice Pablo, ¿sí? Incluso cuando pasé necesidad, esto ténganlo en cuenta para lo que es la consideración socioeconómica de Pablo. Pablo pasa necesidad muchas veces y lo dice en sus cartas. De hecho, no nos da ningún dato de esto. Pablo siempre la pasa bien, pero el Pablo histórico la ha pasado bastante mal. La verdad de Cristo está en mí. Este regocijo no me será arrebatado en las regiones de Acaya, ¿no? La provincia de Acaya donde está Corinto. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí los amo. Lo que hago, seguiré haciéndolo para quitar todo pretexto a los que buscan un pretexto a fin de ser iguales a nosotros en lo que se gloríen, ¿no? ¿No? Esto me honra mucho lo que hago, ¿no? En que mi estilo apostólico sea diferente. Fíjense, el verbo plonecteo es una expresión dura en relación a los competidores, son explotadores. Segundo, Pablo sufrió necesidad económica en sus viajes misioneros. El trabajo no le sería muy redituable y quizás tenga que ver justamente con su artesanía y con su nivel de inserción. Veremos qué es lo que nos dice Hechos. El verbo catanarcao marca la depredación que supone alojar a una figura apostólica, ser un lastre, ser algo pesado y difícil de soportar para la economía doméstica principalmente. Está hablando de excesos de estos otros apóstoles. Piden más de lo que deberían, piden dinero, tienen demasiados, digamos, tienen demasiadas exigencias, ¿no? En 1 Corintios Pablo dice que ciertos apóstoles son objeto de hospitalidad. Pedro, Apolo,
y sus representantes, pero no critica su comportamiento, ¿no? Primera Corintios es más pacífica. Acá Pablo, ¿no?, directamente ha explotado, ¿no? Él ha mantenido su independencia patronal, pero esto le trajo problemas con sus adherentes locales, ¿no? Pablo no ha creado círculos de clientelismo, sino que, bueno, su misión ha tenido otros parámetros, ¿no? No ha generado este vínculo. Y quizás le están echando en cara esto también, ¿no? Que al mantenerse independiente, bueno, no se ha instalado en el oikos de nadie y los otros sí lo han hecho. Sigue, ¿no?, en el capítulo 12, un último fragmento, ¿no?, donde los ataca, ¿no? ¿En qué han sido inferiores a las demás iglesias, excepto no haberles sido yo una carga del nuevo catanarcao, ¿no? Perdónenme por este agravio, ¿no?, irónicamente, ¿no? Como perdónenme, ¿no? Miren, por tercera vez estoy listo para ir a ustedes, y no les seré una carga, pues no busco las cosas de ustedes, sino a ustedes, ¿sí? Seto, ¿no?, tajimón, alajimas, ¿no? No busco lo de ustedes, lo que me puedan dar, ¿no?, lo material, como otros, sino ustedes. No deben los hijos acumular para los padres, sino los padres para los hijos. Vuelve a la metáfora familiar. Él es el padre, ¿no? El padre debe darle a los hijos y no los hijos a los padres, ¿no?, como supuestamente otros están haciendo. Yo me gastaré y me desgastaré por sus almas. Si los amo más, ¿seré menos amado? Realmente no fui una carga para ustedes, pero siendo astuto los casé con engaño. ¿Acaso los exploté? Vuelve al verbo, ¿no? Por alguno de los que envié a ustedes. Exhorté a Tito para que fuera uno de sus colaboradores, ¿no? Y envié con él al hermano, no nos da el nombre de este hermano, pero es el que ha ido por la colecta. Los explotó Tito, no caminamos en el mismo espíritu, no hemos seguido las mismas huellas, ¿no? Nos comportamos todos igual, tenemos la misma ética, ¿no? Y ni siquiera pueden decir que Tito haya sido mantenido, ¿no? ¿No? Vuelve a aparecer el concepto de explotar. ¿Qué nos dice Hechos? Bueno, en Hechos hay un dato fundamental en el capítulo 18, ¿no? Ya estamos hablando de siglo segundo, 120 aproximadamente, en el que se narra que Pablo llega a Corinto y se va a encontrar con una pareja, ¿no?, en la cual él es judío, por lo que sabemos, ¿no?, de ella no dicen nada, que viene de Roma y que tienen su mismo oficio. Y acá es el único dato que tenemos respecto de la profesión de Pablo, aunque es una profesión un poco oscura en su denominación. En capítulo 18, versículos 1 al 3 de Hechos de los Apóstoles, dice lo siguiente. Después de esto, después de salir de Atenas, ¿no?, habiendo partido de Atenas, Pablo llegó a Corinto, y habiendo hallado a un cierto judío llamado Aquila, originario del Ponto, que había llegado recientemente de Italia, y a Priscila, su mujer, porque Claudio había decretado la salida de todos los judíos de Roma, se llegó a ellos. Y por ser del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajó. El oficio de ellos era fabricantes de tiendas, lo que aparece ahí en griego como skenopoioi, ¿no?, en plural, skenopoios en singular, ¿no? Skenopoioi te techne, ¿no? Su técnica, su artesanía era, su oficio era la fabricación de tiendas. Esto, bueno, ha despertado ríos de especulaciones, tinta, ¿no? ¿Qué quiere decir skenopoio, ¿no? Pero vamos, antes de analizarlo, a ver qué es lo que ocurre en el capítulo 20, de hecho, cuando Pablo se despide de Éfeso y le habla a los presbíteros efesinos que ha instalado, diciendo, bueno, qué pasará después de su partida y recordándoles su forma de comportamiento. Y esto es interesante porque Hechos, que es ya del periodo no deuteropaulino, sino postpaulino, ¿no?, ya casi a la par de la producción de las epístolas pastorales, todavía siguen reivindicando el trabajo como parte medular del mensaje paulino y de su estilo de comunidad y sobre todo de su estilo de liderazgo. En Hechos 20 dice Pablo en su despedida: plata, oro o vestidos de nadie codicié. Ustedes saben que estas manos proveyeron mis necesidades y las de los que están conmigo. En todo les enseñé que de esta manera, trabajando con esfuerzo, es como se debe socorrer a los débiles. Y que hay que recordar las palabras de nuestro Señor Jesús, que dijo, mayor alegría hay en dar que en recibir. Un dicho que no tenemos en los evangelios, pero que, bueno, está conservado en esta
expresión de Pablo, ¿no? De nuevo el tema del trabajo. Analicemos un poco estos dos pasajes del trabajo paulino en Hechos. Xenopoios es tejedor, es un talabartero, es un fabricante de zapatos, ¿no? Vinculado a la talabartería, ¿no? En latín se tradujo como Scenofactoriae Artis, ¿no? Con la aclaración de Tabernaculorum Opifices, lo que llevó a concluir, ¿no? Que el trabajo que realizaban era en cuero, que era una profesión, perdón, bastante despreciada en el mundo clásico. Aquí Juan Crisóstomo opina en el siglo IV, fin del siglo IV, ¿no? Principio del V, que Pablo, Aquila y Priscila eran pobres y que su artesanía apenas les proveía para comer, ¿no? Él considera que eran talabarteros, diríamos nosotros. Otros han propuesto que Pablo era tejedor de carpas, en el sentido de carpas para cubrir mercancía portuaria, pensando más que nada en que su actividad se desarrolló en ciudades con puerto, donde bueno, su artesanado sería bastante valorado, o para otro tipo de enseres. Hay mucho debate sobre esto. Hay mucho debate, de hecho hay algunos manuscritos de la versión occidental de Hechos que no tienen el versículo 3 del capítulo 18, lo cual, bueno, son los menos, pero también da que sospechar este agregado. Podría pensarse, no es tampoco descabellado, que con el concepto de skenopoios tiene en sí la idea de skene, ¿no? Que es la tienda, ¿no? Así como Israel peregrinó por el desierto con la skene, ¿no? La tienda de la presencia. Pablo, en Hechos, es el representante que lleva el cristianismo en procesión hasta Roma, ¿no? Y que su oficio sea el skenopoios, bueno, no deja de ser extraño. Lo cierto es que, bueno, es una forma de artesanía. Y lo importante es que, a partir de este concepto de trabajo, el taller se vuelve como un espacio de prédica en la ciudad, se vuelve un nuevo espacio de prédica reconocido, ¿no? Netamente urbano, que favorece la prédica, la interacción con vecinos, extranjeros, ¿sí? Son espacios de diálogo que van a ser muy valorados. Muchas veces los talleres están vinculados a las casas, ¿sí? Porque pueden tener una salida, ¿no? Hacia afuera para la venta, puede haber algún esclavo, dependiente, aprendices, es un punto nodal de conexiones relevante, ¿no? Y que Pablo habría tenido el suficiente ojo como para encontrar aquí un espacio productivo para la prédica del Evangelio. El autor de Hechos, bueno, lo que decíamos, mantiene la memoria del Pablo trabajador, aplica esa ética laboral al liderazgo cristiano local emergente, ¿no? El trabajo provee un respaldo económico con el que crear redes de patronazgo y transformarse en benefactor. Cuando Pablo se despide de los presbíteros efesinos y dice, ¿no? Es la forma en la que nosotros trabajamos y que además les enseñamos que trabajando es la forma en la que se puede ayudar a los hermanos que están en necesidad, ¿sí? Crear esta red, ¿no? Consolidar la comunidad. Es interesante, esto Pablo no lo dice en sus cartas, ¿no? El Pablo de Hechos se despide diciendo esto, ¿no? Trabajen, no solamente porque es la forma de llevar una existencia digna de Dios y demás, sino porque es la manera de tener recursos para, bueno, crear comunidad. Y esto vamos a ver que en la próxima sesión lo vamos a tener como central, ¿no? Bueno, la comunidad local. ¿Quiénes van a asumir el liderazgo después de la progresiva desaparición de las figuras apostólicas? Y cómo las figuras apostólicas que quedan todavía dando vuelta, incluso después de la Primera Guerra Judía, ante la Primera y la Segunda, van a volverse figuras problemáticas, ¿sí? Admiradas por gran parte de la comunidad, pero problemáticas para los líderes emergentes, ¿sí? Bien, todo esto lo vamos a conversar la próxima semana en nuestro encuentro el viernes, que será el último para cerrar lo que es el trabajo en las primeras comunidades cristianas, tal como lo reflejan los escritos del Nuevo Testamento.